Recordándoles que estamos en el capítulo 7 del libro de Hechos. Capítulo 7 del libro de Hechos, en lo que estamos desarrollando en esta serie. El domingo pasado terminábamos de analizar lo que es el contenido de la exposición de Esteban en ese gran sermón. Permítame centrarme en un texto bíblico, Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice la palabra del Señor: mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Para el día de hoy vamos a tratar como tema de este sermón el martirio de Esteban. El martirio de Esteban sería el título. El Sanedrín había amenazado enérgicamente a los seguidores del Señor. Los apóstoles, debemos recordar, ellos fueron detenidos, encarcelados, azotados. Se les advirtió que no siguieran enseñando sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que no hablaran más en su nombre. Pero como lo describe Lucas, el autor del libro de Hechos, esto, lejos de detener a los discípulos del Señor, a los apóstoles, solo fortaleció el sentido de responsabilidad que había en ellos como iglesia neotestamentaria de predicar el Evangelio. Las amenazas, aún los azotes, parecía que incentivaban a la iglesia primitiva a predicar con mayor vehemencia y poder. Vemos que en los primeros capítulos del libro, quienes abanderan las obras evangelísticas son los apóstoles. Son ellos los que llevan el protagonismo en cuanto a la exposición de la palabra, la predicación de la palabra. Pero solo cuando llegamos a estos textos, se nos describe que no solo en ellos existía ese deseo de predicar el Evangelio, sino que también habían hombres capacitados con grandes habilidades para presentar públicamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como es el caso de Esteban. Recordemos este hombre que fue escogido entre la iglesia para ser parte de los 7 diáconos de la iglesia local de Jerusalén, reconocido por todos como un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Los requisitos que exigieron los apóstoles estaban claramente presentes en la vida de Esteban. Ellos pidieron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cada uno de estos requisitos cumplidos perfectamente por Esteban. Ahora este hombre, Esteban, frecuenta las sinagogas para guiar a los judíos sobre el conocimiento del cumplimiento de las promesas dadas de la antigüedad que señalaban al Mesías y cómo Cristo era la respuesta a todas esas promesas de la antigüedad, que cómo Cristo era entonces el cumplimiento de cada uno de los pactos dados en la antigüedad. Sin lugar a dudas, mis hermanos, estamos frente a una vida excepcional. Estamos frente a un genuino creyente, un hombre valiente, un aguerrido predicador, un hombre piadoso, lleno del Espíritu Santo. Es más, que lo vamos a ver como desde el inicio, la primera vez que se menciona a Esteban, se le da esos títulos: hombre lleno del Espíritu Santo. Y la última vez que se menciona su vida, también se dice un hombre lleno del Espíritu Santo. Para que recordemos una de las cualidades particulares que reposaron en la vida de este hombre. El Señor capacita a hombres como estos para que puedan ser testimonio de que estas habilidades y estos dones maravillosos no solo estaban reservados para los apóstoles, sino que también Dios, Cristo, en su inmensa sabiduría y soberanía, estaba edificando a la iglesia, nutriendo también a otros hombres con estas habilidades. Para analizar el martirio
de Esteban, yo deseo que lo reconozcamos bajo 3 encabezados. Yo quiero hablar en este sermón, mis hermanos, de la razón del martirio de Esteban, la razón de su martirio. Quiero hablar de la forma de su martirio. Y por último, quiero hablar del ejemplo de su martirio. La razón, la forma y su ejemplo. Debe ser nuestra oración dirigida al Espíritu Santo, que Él encienda en nuestra generación la pasión por Cristo, la pasión por la piedad, la pasión por la predicación del Evangelio que hubo en Esteban. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, a que con valor también abracemos nuestra responsabilidad. Así que pasemos al punto número 1, la razón del martirio de Esteban. El relato en el cual hemos meditado estos últimos domingos nos deja sin lugar a duda el por qué, cuáles fueron las razones por las que Esteban fue martirizado, ya que nos muestran a un hombre en el cual exponía magistralmente las Escrituras. Ya anunciamos que el manejo del contenido bíblico de Esteban era algo asombroso, como lo vimos en los anteriores sermones. Su habilidad de conectar, de hilvanar el progreso de la historia de redención con una sola meta en mente, que era llevar a señalar a Cristo, llevar a que el Sanedrín reconociera que toda la historia del pueblo, que toda la historia aún de las figuras emblemáticas que ellos tenían como nación, se centraba y llevaba única y exclusivamente a Cristo. Los fundamentos de la historia judía fueron llevados o dirigidos por Esteban en esta exposición. Y si vimos bien los relatos, no hubo una sola interrupción. Todos se encontraban como espectadores cautivos de la más fascinante historia cuando la narraba Esteban. No hubo una sola interrupción. El sermón fue expuesto claramente por Esteban, pero ese sermón debía llegar a unas conclusiones. Esteban debía aterrizar todo lo dicho. Y es allí donde vamos a encontrar la causa del martirio de este gran discípulo del Señor. Lo que quiere decir que los del Sanedrín no tenían problema con todo lo que Esteban estaba diciendo. En ningún momento ellos saltaron a detenerlo o gritaron en medio de la exposición, porque ellos también estaban siendo ilustrados, enseñados por las palabras y la maravillosa conexión que Esteban estaba presentando. Pero leemos en el texto las conclusiones, las aplicaciones, la forma en que Esteban aterrizó este maravilloso sermón. Hechos capítulo 7, versículos 51 al 53. Les dijo: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. La aplicación, las conclusiones a las que llegó Esteban y que llevó a todos aquellos que estaban allí, cobraron un sentido o un tinte, un color que a ellos definitivamente no les gustó. Podemos hablar de dos tipos de conclusiones al momento de presentar una exposición. Estas serían las conclusiones teológicas, que son aquellas que apuntan a todas las verdades doctrinales
Eso serían conclusiones teológicas, pero no vemos conclusiones teológicas directamente en estos versículos. También podemos hablar de conclusiones prácticas, que serían entonces aquellas que apuntan a nuestra vida frente a la verdad expuesta. Entonces definitivamente podemos señalar que las conclusiones que sacó Esteban son conclusiones de tipo práctico. Ahora, dentro de esas conclusiones de tipo práctico, también podríamos nosotros enumerar algunas, puesto que algunas son de tipo propositivas. Conclusiones prácticas de tipo propositivo, ¿qué quiere decir ello? Que como aquellas verdades anunciadas señalan algo que nosotros debemos hacer. O sea, que apuntan a nuestra obligación frente a ello, a las verdades dichas. Pero también podemos hablar de conclusiones prácticas de tipo acusativas. Estas son las acusaciones que se desprenden del texto expuesto como una verdad bíblica que acusa. Ahora, esto sí lo encontramos en este sermón. Después de exponer grandemente acerca de Dios, de los pactos, de cuán maravillosos son los atributos, de las promesas y de los cumplimientos en Cristo, de la historia completa del pueblo de Dios, Esteban llega a conclusiones prácticas de tipo acusativo. Y es allá donde él se dirige. Él acusa a aquellos que están escuchando. El dedo de Esteban se dirige a los que estaban delante de él, aquellos que estaban integrando el concilio, recordemos, para acusarlo a él, para exponerlo a juicio, aquellos que lo trajeron hasta ese lugar con acusaciones falsas, que pagaron por testimonios amañados, ahora están frente a Esteban después de una enorme exposición y él firme señalándoles y acusándolos. Aquel que dejaron que expusiera todo su sermón, ahora termina o aterriza este sermón acusándolos y señalándolos. Ahora analicemos las acusaciones de Esteban. Lo primero que quiero que veamos es el carácter bíblico de estas acusaciones. El carácter bíblico de las acusaciones de Esteban. Él dice: duro de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también. Las palabras tomadas por Esteban para acusar no salen de su corazón, no brotan de sus afectos al sentir la incredulidad o la falta de piedad de los sacerdotes. Esteban no acusa a los del Sanedrín porque él está enojado en contra de ellos. Esteban no los acusa utilizando la rabia que él podría sentir por la forma impía en que ellos estaban obrando. Esteban no echa mano de sus emociones. Después de explicar ampliamente la Escritura, después de haber hablado por largo rato, las conclusiones no iban a salir de él. Las conclusiones tendrían que salir de la misma Escritura. No podría exponer algo desde la Biblia y terminar concluyendo desde su propia apreciación. No concluye Esteban hablando él o hablando de sus impresiones. En lugar de eso, deja que sea la misma Escritura quien acuse a estos hombres, demostrando con ello algo que nosotros debemos aprender, mis hermanos. Somos llamados a enseñar la Escritura, y si la Escritura acusa a los hombres, que sea la Escritura quien los acuse.
No son nuestros argumentos, no es nuestra rabia la que debe acusar a los impíos, no es nuestro celo, no es nuestra indignación o nuestro asombro por la perversión del hombre, es la palabra la que debe señalar el pecado, no nosotros. Y es esto lo que hace Esteban. Esteban exhibe la escritura para que ellos entiendan que esa misma escritura que escucharon a lo largo de todo su discurso y que no hubo oposición a ella, esa misma escritura ahora los acusa directamente. Es la forma en que Pablo también acusa cuando leemos en Romanos capítulo 3, versículo de 10 al 12, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sabemos muy bien que Pablo está citando un salmo. Así que cuando Pablo se toma el trabajo de señalar la pecaminosidad del hombre, no lo hace desde su mismo celo, lo hace desde la escritura. Que sea la escritura la que señale la perversión que hay en el hombre. Si él llama a los hombres inútiles, es porque la Biblia les dice que son inútiles. El mismo Señor Jesucristo permitió que las escrituras acusaran a los fariseos cuando les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esta acusación, ¿de dónde viene? De la misma escritura. No pensemos, mis hermanos, que nuestros argumentos o señalamientos son más poderosos que aquellos que están registrados en la Biblia. El que tú, desde tu corazón, desde tu celo, desde tu indignación por el comportamiento del hombre, acuses a las personas, no hará en realidad nada a ellos si eso no está respaldado por la escritura, porque lo único que convence es la escritura. Lo único que puede llevar a toda verdad es la escritura. Esteban estaba enfrente de ellos, pero les acusa desde la escritura. En ese sentido debemos ajustarnos nosotros a ese patrón. Como cristianos que conocemos la verdad, que entendemos la verdad, no podemos ir por el mundo acusando a las personas porque creo yo, porque es mi parecer, porque quiero señalarte que tú estás cerrado en esto o en esto otro. Que sea la escritura la que hable y no tú. Que sea la escritura la que acuse y no tú. Esteban entonces enfrente de ellos ahora expone o lanza 6 acusaciones. La primera, en ella se une a los profetas del pasado y les llama duros de cerviz. La palabra empleada en griego es la palabra traquelos, que traduce cuello. Pero se hace una composición usando otra expresión griega que es la palabra escrelo. Por lo tanto, cuando hablamos de duro de cerviz, es la palabra esclerotraquelos, que traduce endurecer el cuello para que no sea doblado. Esta expresión es usada metafóricamente, tomada del mundo de la ganadería, en el cual algunos bueyes se negaban a llevar el yugo puesto de sus amos sobre ellos y endurecían su cuello para no ir a donde el dueño quería que ellos fueran. Por lo tanto, desde la antigüedad se habla del pueblo de Israel como uno que Dios había puesto su yugo sobre ellos y ellos habían endurecido su cuello y no querían moverse hacia donde Dios decía que se debían mover. Esta acusación fue elevada por todos los profetas una y otra vez, en el que el pueblo se alejaba del Señor, dejaban la ley, dejaban los estatutos. Dios levantaba un profeta que les decía: ustedes son duros de cerviz. Pero el origen de esta acusación ni siquiera es de los profetas.
Porque entonces estaríamos cayendo en el error que decíamos hace un momento. No fue por el celo de los profetas. Fue Dios mismo quien utilizó esta expresión. En Éxodo 33, versículo 2 y 3, dice: y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y el amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Fue el mismo Dios entonces quien, viendo la obstinación del pueblo, la terquedad del pueblo de no hacer lo que Dios, lo que Él mandaba, quien estableció esta acusación y les llamó un pueblo de dura cerviz. Es por eso que luego vamos a ver a Moisés tomando esta misma acusación para transmitírsela al pueblo. Recuerden cuando Moisés escribe Deuteronomio, ya en lo último de su vida, los últimos discursos de Moisés, ya para morir, dejar las últimas palabras al pueblo a sabiendas que él no entraría en la tierra prometida y que iba a morir. Moisés escribe lo siguiente en Deuteronomio capítulo 31. Versículo 27: porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, soy rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Moisés acusa al pueblo de dura cerviz también. Así que después de haber expuesto al Sanedrín a toda la exposición de la revelación de la verdad, de cómo Dios cumple su pacto, como Dios es fiel, Él señala a los que estaban allí de que eran duros de servir. La segunda acusación fue incircuncisos. Les llamó incircuncisos. Y no sé qué sería peor, si hablarles de duro de servicio o incircunciso. Esta acusación debió impactar, les debió dar en lo más hondo del orgullo judío. Y más ellos siendo sacerdotes, debió impactarles fuertemente esta acusación. Pues el incircunciso era un apelativo peyorativo, era una forma en que el pueblo judío hablaba de aquellos que no conocían a Dios. Que el pueblo judío tenía para llamar a todo aquel que no pertenecía a la promesa, que no pertenecía al pacto de Abraham, que no pertenecía al pueblo. Era una forma de ridiculizar a aquel que no conocía las promesas ni gozaba del bienestar y la gracia de esas promesas. Era una ofensa. Era señalar que para ellos no había pacto de salvación. El judío se refería así a todo aquel que no fuese judío. Para un judío, un incircunciso era todos menos ellos. Y hablar de el sacerdote delante de lo más rancio del judaísmo allí sentado. Ciertamente Esteban estaba sentado frente a hombres circuncidados. Ellos eran circuncidados, puesto que eran sacerdotes. Pero Esteban cita lo que el profeta desde la antigüedad también había hablado. Él cita cómo cada una de las acusaciones de Dios de la antigüedad todavía estaban vigentes. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios le hablaba al pueblo y les decía entonces que todo el ritual externo no garantiza una conversión interna. Que el guardar
La religiosidad, desde lo que es la apariencia externa, de ninguna manera debe tomarse como un sinónimo de que hay una salvación que se ha ejecutado en el corazón. Por eso Dios había hablado al pueblo y les decía: ustedes deben circuncidar el prepucio de vuestro corazón, aunque todos ellos estaban circuncidados físicamente. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Y he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Esteban está diciendo: ustedes son incircuncisos de corazón y de oído, como muy bien Dios lo había señalado en el pasado. Los acusa a estos sacerdotes de ser hipócritas religiosos, de tener una vida religiosa externa, pero que en realidad no son más y no eran más que unos incircuncisos delante de Dios. Que entre ellos y cualquier otro pecador de cualquier otra nación, despojado de la revelación especial, no había ninguna diferencia. La tercera acusación fue que eran opositores al Espíritu de Dios. Opositores al Espíritu de Dios. Pareciera que va creciendo las acusaciones de Esteban para estos hombres. Esta expresión, opositores al Espíritu de Dios, o que resisten, en el castellano, no hace justicia a lo que en realidad el texto quiere señalar. Según el lenguaje castellano, la presentación ha sido muy mal interpretada, puesto que el texto dice: vosotros siempre resistid al Espíritu Santo. Y ha sido tomado para asegurar a algunos que los hombres pueden oponerse a la obra regeneradora del Espíritu Santo. Que un hombre puede resistir la gracia, y de hecho es uno de los textos que utilizó Arminio para enseñar esta tesis. Pero nuevamente Esteban no estaba inventando esta acusación. Esteban estaba tomando de las acusaciones escritas ya desde el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no se podría interpretar esto si no vamos a de dónde Esteban tomó esa acusación. La palabra empleada allí es la palabra antistemi, que traduce... Bueno, es una palabra compuesta. Hablar anti es en contra, y histemi, estar en pie. Estar en pie. Por lo tanto, ella traduce una persona que se planta en contra de algo o en contra de alguien. Ellos eran rebeldes, no querían obedecer la palabra, eran hipócritas, y ahora, por la acusación que está haciendo Esteban, se oponía a todo lo que era la voluntad de Dios, a todo lo que el Espíritu de Dios revelaba. Isaías capítulo 63, versículo 10, habla en esencia de cómo resistieron y lo que ocurre en esa resistencia, tanto de parte de los hombres como de parte del Espíritu Santo. Isaías 63:10 dice: mas ellos fueron rebeldes, ese es el concepto que quiere explicar, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por los cuales se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. La acusación del Antiguo Testamento no era entonces, sino que el pueblo era tan obstinado en hacer lo que era en contra de la voluntad revelada de Dios, que el mismo Espíritu Santo, lejos de actuar con ellos, se convirtió en enemigo de ellos. O sea que Esteban está acusándolos de ser enemigos de la voluntad de Dios, enemigos del Espíritu Santo.
La cuarta acusación fue perseguidores de los enviados de Dios. Perseguidores de los enviados de Dios. Entonces no solamente se opusieron a lo que Dios había revelado, no solamente se opusieron y fueron en contra de la voluntad expresa, sino que ellos se fueron en contra, persiguieron a cada uno de los profetas que llamaban al pueblo a regresar al arrepentimiento a Dios y retomar esos estatutos que ellos decididamente habían dado la espalda. No solo se fueron en contra, sino que persiguieron a los que le llamaban a ellos a regresar a la verdad. Esteban está acusando a estos hombres de no solamente no hacer la voluntad de Dios, sino perseguir a aquellos que les llamaban a hacer la voluntad de Dios. Hechos 7:52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos eran unos perseguidores. La quinta acusación fue asesinos. Ustedes son unos asesinos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Esteban entonces los acusa de asesinos, de todo aquel que que se levantaba llamándolos a obedecer la voluntad de Dios, y aquel mismo que se levantó como el cumplimiento de todas las promesas, el cual ellos mataron. Son unos asesinos. Y Esteban no estaba haciendo otra cosa que uniéndose a la acusación del mismo Cristo. En Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante, el Señor le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en aquellos días de nuestros padres, no habríamos sido cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues colmad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas, dice el Señor, sabios y escribas. De ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cristo acusó fuertemente a estos hombres de que eran unos asesinos de todos los profetas y que seguirían en su empresa de asesinato a todos aquellos que se levantaran enviados por él. La última acusación, la sexta, fue que ellos despreciaron la revelación especial que les fue dada. Despreciaron la revelación especial que les fue dada. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Las acusaciones de Esteban alcanzan su cúspide al señalar que ellos tenían y portaban la verdad revelada de la Escritura. Ellos debían ser los primeros en reconocer al Mesías.
Ellos debían ser los primeros en entender la voluntad de Dios, en amar la voluntad de Dios. Ellos debían ser los primeros en atesorar las palabras de los profetas, puesto que tenían la escritura. Pero ellos desecharon la gracia, desecharon lo que Dios les había otorgado, desecharon la palabra, desecharon la voluntad, fueron rebeldes, hipócritas, contrarios a la voluntad de Dios, perseguidores, asesinos. Estas son las acusaciones de Esteban, despreciando ellos aún lo que Dios les había otorgado. Mis hermanos, estos hombres son una demostración de que se puede estar muy cerca, pero no ser pueblo de Dios. Que se puede practicar ritos externos, pero todavía tener el corazón de piedra. Que se puede tener el título de cristiano, pero no ser más que un título, no una verdad en el corazón. Ellos, mi hermano, son una demostración de que en medio de aquellos que son llamados pueblos hay unos que en realidad no lo son. El Señor nos libre de ser señalados con estas mismas acusaciones. El Señor nos libre a nosotros de que estas acusaciones de Esteban y del pasado se vengan en nuestra contra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Mire, estas palabras de Esteban golpearon muy fuerte. Estas palabras de Esteban aplastaron, trituraron el orgullo judío de estos sacerdotes. Aquellos señalamientos de Cristo, cuando estuvo enfrente de ellos y los llamó hipócritas, serpientes, cuando los acusó fuertemente, ahora Esteban estaba delante de ellos, haciendo eco de cada una de las palabras de Cristo. Así que, como es natural, el odio de ellos se encendió. Permítame, para terminar hoy, solo tratar el punto número 2, la forma del martirio de Esteban. Esteban entendía algo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos, como pueblo de Dios. Y es el compromiso con la verdad, el compromiso con el Evangelio. La certeza que debe haber en nosotros que cuando prediquemos fielmente el Evangelio, que cuando acusemos, no nosotros, sino que cuando acuse la Escritura, ocurrirá una cosa. Muchos escucharán y vendrán en arrepentimiento. Otros se ofenderán grandemente al escuchar nuestras palabras. Y nuestro compromiso debe ser siempre exponer la verdad, aunque el hombre se ofenda. Y es así como vemos que se pasa al segundo punto, la forma de su martirio. Y me llama la atención que Lucas es totalmente gráfico al describir la respuesta de los sacerdotes ante las acusaciones de Esteban. Ellos no se opusieron, recordemos, a la exposición. Ellos no interrumpieron la exposición de Esteban. Ellos guardaron silencio ante el viaje histórico en el que los llevó Esteban. Pero cuando ese viaje terminó en ellos siendo señalados como asesinos, señalados como hipócritas, entonces ahora estallan en ira y en odio en contra de él. Es particularmente cierto que todo aquel que es religioso
todo aquel que vive tratando de construir una fachada de religiosidad, siempre se va a mostrar rebelde cuando se le señala la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios le acusa. El que es un hipócrita religioso siempre va a escuchar los llamados de atenciones y pensará que eso no le toca a él sino a otro. Que esa palabra fue dura, qué bueno que no fue para mí. Pero aquel que es piadoso, aun cuando las reprimendas no son para él, las toma para él. Aun cuando se exhorta a otros, él considera que debe ajustarse más a lo que se está exhortando. El cristiano piadoso ama las exhortaciones, pero el hipócrita religioso huye de ella y las odia. Dentro del martirio de Esteban se muestra el marco en el que se desarrolla ese martirio. Versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El odio crecía como una burbuja en la medida en que él iba acusándolos. Acusación tras acusación, esa burbuja de odio iba creciendo. Las palabras de Esteban herían su orgullo. Y ellos no podían hacer otra cosa que crujir hasta ese momento sus dientes como manifestación de la intención que tenían de despedazar a ese hombre. Pero llegó el momento en que esa burbuja de odio crecía tanto que en una forma soberana Dios permite que venga esa puntilla para estallar esa burbuja de odio. En medio de ese odio que sentían, del crujir los dientes, Esteban experimenta algo sobrenatural. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, gritando, se taparon los oídos y arremetieron uno contra él y lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mire, estamos frente a un hombre maravilloso. Lucas una y otra vez hace mención de él y lo decía hace un rato. Lo último que se describe de Esteban es que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esto, la manifestación o el momento, la experiencia que tuvo Esteban, vamos a explicarla en detalle en el próximo sermón. Pero Esteban, a él se le permite contemplar en ese instante la gloria de Dios. Y yo quiero que usted por lo menos trate de hacer hoy el ejercicio de ubicarse en ese lugar. Él los acusa a ellos, a los sacerdotes. Ellos crece su odio dentro de ellos. Y en medio de ese odio, Esteban tiene esta maravillosa experiencia del ver a Cristo en su presencia corpórea al lado del Padre. Pero no solo lo ve, sino que Esteban se atreve a decir lo que ve. Él grita en ese momento, convencido de lo que está viendo es plenamente cierto y seguro, que ve a ese Cristo que él ama y por el que él está dispuesto a morir, sentado a la diestra del Padre. En ese momento Esteban estaba anunciando o haciendo realidad algo que había prometido Cristo. Cuando estuvo también enfrente de estos sacerdotes, cuando lo golpeaban y lo obligaron a hablar, recordemos lo que el texto nos enseña, Marcos capítulo 14, versículo 61.
y 62. Pero él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esteban lanzó entonces esta afirmación que no era sino la puntilla que estalló la ira de los sacerdotes, recordando la promesa de Cristo que Él estaría sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y que vendría a juzgar. Ahora Esteban también recuerda estas palabras. Ellos gritan y se tapan los oídos como para hacer algo, para no escuchar las palabras de Esteban. Estos hombres estallaron en odio, desesperación. Su odio los tomó tanto que incluso estos hombres que debían ser vistos por la sociedad como hombres ecuánimes, actuaron movidos por su odio y su pasión, por su perverso corazón, puesto que no había terminado el juicio según los parámetros de la ley. No se había determinado la sentencia ni castigo, no se había hecho consenso, no había votación, pero ellos no soportaron más. Y bajo el dominio de su odio, tomaron a Esteban y lo llevaron hasta la salida de la ciudad y lo apedrearon, algo que estaba prohibido bajo el imperio romano. Ellos no podían tomar la ley por su mano ni dictar sentencia de muerte. Esto no lo hicieron ni con Cristo mismo. Tenían que esperar a que Poncio Pilato determinara la muerte del Señor. Pero ellos estaban tan afectados por las acusaciones de Esteban que aún la ley misma quedó desechada para dar paso a lo que ellos creían que debía pasar, y era la muerte de ese hombre. Y si nosotros analizamos bien, la muerte por la lapidación en la ley solo estaba permitida para aquellos que eran herejes en cuanto a Dios y su naturaleza. Lo que estaba diciendo Esteban, a lo mucho como una pena máxima debían ser los 40 latigazos que se le dieron a los apóstoles. No hubo juicio, no hubo debido proceso, se aplicó una sentencia inmediata. Arrastran a Esteban hasta las puertas de la ciudad y los testigos falsos toman las piedras y golpean primero, y junto a ellos los sacerdotes, y después todos los que estaban presenciando golpeaban a este hombre. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 10, 28 en adelante: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión el hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esteban estaba perdiendo su vida, pero en ese momento estaba hallándola. Maravillosamente
vemos a Esteban siendo consolado por el mismo Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a predicar el Evangelio, a señalar por la palabra que los hombres son pecadores, a invitarles al arrepentimiento. Y si en ese momento viene como consecuencia paz, entendamos que Dios ha obrado. Pero si viene violencia en contra de nuestra vida, también demos gloria a Dios, porque su predicación es expuesta y dará los resultados que Él tenga. Nosotros no somos los importantes. Dejemos el tercer punto entonces para el próximo domingo. Coloquémonos en pie.